Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergiremos en un mundo de intrigas, pasión desenfrenada y dramas que te robarán el aliento, las series turcas de mafia y romance. Sí, lo sé, suena como la combinación perfecta, ¿verdad? Prepárense porque les presentaré mi selección personal de las 20 series turcas que los enamorarán perdidamente. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tengo mucho contenido preparado para ti, desde recomendaciones de series y películas hasta análisis profundos de tus personajes favoritos. Así que no lo dudes y únete a esta comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos y preparemos palomitas porque la lista está que arde. Comenzaremos con una serie que es puro fuego, Ekiadunyaya Ukundar Olmaz. Esta serie, aunque extensa, es un clásico moderno. Sigue la vida de H.Z.R. Akrbeylos, un hombre que asciende en el mundo de la mafia, pero que lucha constantemente por proteger a su familia y mantener el equilibrio entre el poder y el amor. La trama es compleja, llena de giros inesperados y las actuaciones son magistrales. Si buscas una serie con personajes profundos y una historia que te enganche desde el primer minuto, esta es para ti. Ekiadunyaya Ukundar Olmaz, traducida al español como El bandido no gobernará el mundo, es mucho más que una simple serie de mafia. Es un intrincado tapiz tejido con hilos de lealtad, traición, amor y poder. La serie se sumerge en la vida de H.Z.R. Akrbeylos, un hombre carismático y ambicioso que poco a poco se va abriendo camino en el despiadado mundo del crimen organizado en Turquía. Lo que diferencia a Ekia de otras series del género es su profundidad psicológica y la complejidad de sus personajes. H.Z.R. no es un simple villano, sino un hombre con convicciones, un líder que se preocupa por su familia y su comunidad. Su lucha interna entre el bien y el mal, entre su ambición personal y su deseo de proteger a sus seres queridos, es uno de los pilares fundamentales de la serie. La serie también explora las dinámicas familiares dentro del mundo de la mafia. La lealtad a la familia es primordial, pero las ambiciones personales y las traiciones internas a menudo amenazan con destruir los lazos más fuertes. Las mujeres en la vida de H.Z.R., su esposa Merim y su amante Nazl, juegan roles cruciales en su vida y en su ascenso al poder. Ambas son mujeres fuertes e independientes que luchan por sus propios intereses en un mundo dominado por hombres. La longevidad de Ekia se debe a su capacidad de reinventarse constantemente y de mantener al espectador enganchado a la trama. Cada temporada introduce nuevos personajes, nuevas amenazas y nuevos desafíos para H.Z.R. y su familia. La serie no tiene miedo de matar a personajes importantes, lo que aumenta la sensación de peligro y la imprevisibilidad de la trama. Seguimos con Kukur. Esta serie es una explosión de adrenalina. Ambientada en un peligroso barrio de Estambul controlado por la familia Koval, Kukur te sumerge en un mundo de violencia, lealtad y amor prohibido. El personaje principal, Yamak, regresa a casa después de años de ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar. La banda sonora es increíble, las escenas de acción son impactantes y la historia de amor entre Yamak y Sena es simplemente inolvidable. Kukur, que significa el pozo en turco, es un nombre que evoca la oscuridad, el peligro y la desesperación. Este es el ambiente que define el barrio de Kukur, un lugar donde la ley no existe y donde la familia Koval impone su propia justicia. La serie te atrapa desde el primer momento con su ritmo frenético, sus escenas de acción coreografiadas a la perfección y su banda sonora urbana y melancólica. Yamak, el hijo pródigo de la familia Koval, es un personaje complejo y atormentado. Después de años de vivir una vida bohemia y despreocupada, se ve obligado a regresar a Kukur y a asumir el liderazgo del clan. Su lucha por proteger a su familia y a su barrio de las amenazas externas, mientras lidia con sus propios demonios internos, es el corazón de la serie. La historia de amor entre Yamak y Sena es uno de los aspectos más destacados de Kukur. Su relación es intensa, apasionada y llena de obstáculos. Sena es una mujer independiente y fuerte que se niega a ser definida por el mundo de la mafia. Ella representa la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor para Yamak y para Kukur. Kukur no solo es una serie de acción y romance, sino también una reflexión sobre la identidad, la lealtad y el sacrificio. La serie explora las consecuencias de la violencia y la importancia de la familia en un mundo donde la supervivencia es una lucha constante. Ahora, prepárense para Soz. Aunque no se centra exclusivamente en la mafia,
la serie aborda temas de crimen organizado y terrorismo con una intensidad impresionante. Soz sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo y protegen a su país. Las escenas de acción son espectaculares, el drama es conmovedor y la camaradería entre los soldados es inspiradora. Es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento en cada episodio. Soz, que significa la promesa, es una serie patriótica que rinde homenaje a los soldados turcos que luchan contra el terrorismo. La serie te sumerge en el mundo peligroso y exigente de las fuerzas especiales, donde la lealtad, el sacrificio y el compañerismo son valores fundamentales. El equipo de Soz está liderado por el carismático Yavuz Karasu, un oficial militar con un pasado trágico. Yavuz es un líder nato, un estratega brillante y un soldado valiente que inspira a sus hombres a dar lo mejor de sí mismos. La serie no solo se centra en las escenas de acción y los combates, sino que también explora la vida personal de los soldados, sus miedos, sus esperanzas y sus relaciones con sus familias. La camaradería entre los miembros del equipo es uno de los aspectos más destacados de Soz. Los soldados se apoyan mutuamente en los momentos difíciles y forman un vínculo inquebrantable. Soz es una serie que te hará reflexionar sobre el valor de la libertad y el precio del sacrificio. La serie también aborda temas como el trauma, la pérdida y la importancia de la esperanza en tiempos de guerra. Continuamos con Ramo. Esta serie nos cuenta la historia de Ramo, un joven que trabaja en el negocio del contrabando de petróleo y que se rebela contra sus jefes. La serie está llena de acción, romance y drama familiar. Además, la química entre los protagonistas es palpable, lo que hace que la historia de amor sea aún más cautivadora. Ramo es una serie que te transporta al mundo del contrabando de petróleo en la región de Adana, Turquía. Ramo es un joven carismático y rebelde que se niega a seguir las reglas impuestas por sus jefes. Su ambición y su deseo de proteger a su familia lo llevan a desafiar el sistema y a luchar por su libertad. La serie está llena de acción, persecuciones, tiroteos y explosiones. La química entre Ramo y Sibel, la hija de uno de los jefes de la mafia, es uno de los aspectos más destacados de la serie. Su relación es prohibida, peligrosa y llena de pasión. Ramo también explora las dinámicas familiares dentro del mundo del crimen. La lealtad a la familia es fundamental, pero las ambiciones personales y las traiciones internas a menudo amenazan con destruir los lazos más fuertes. La siguiente en la lista es Kurtlar Vadisi. Esta es una serie icónica en Turquía, aunque quizás algo antigua, sentó las bases para muchas de las series de mafia que vemos hoy en día. Sigue la historia de Polat Alemdar, un agente secreto que se infiltra en el mundo de la mafia para desmantelar una organización criminal. Es una serie llena de intrigas, traiciones y escenas de acción que te dejarán sin aliento. Kurtlar Vadisi, traducida como El Valle de los Lobos, es una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca. La serie se convirtió en un fenómeno cultural y generó un gran debate sobre la representación de la violencia y la corrupción en los medios. Polat Alemdar es un personaje enigmático y complejo. Es un agente secreto con una misión muy peligrosa: infiltrarse en el mundo de la mafia y desmantelar una poderosa organización criminal. Para lograr su objetivo, Polat debe adoptar una nueva identidad y convertirse en un miembro más del clan. La serie está llena de intrigas políticas, conspiraciones internacionales y escenas de acción espectaculares. Kurtlar Vadisi también explora temas como la corrupción, la justicia y la lucha por el poder. Ahora, vamos con algo un poco diferente, Babil. Esta serie combina elementos de drama legal con el mundo del crimen. Ifrán, un profesor de economía que es injustamente despedido, se ve obligado a involucrarse en actividades ilegales para pagar el tratamiento de su hijo. La serie explora temas de moralidad, justicia y los límites que estamos dispuestos a cruzar por nuestros seres queridos. Babil, que significa el elegido, es una serie que te hará reflexionar sobre la ética y la moralidad. Ifrán es un hombre honesto y trabajador que se ve obligado a tomar decisiones difíciles para salvar la vida de su hijo. La serie explora los límites que estamos dispuestos a cruzar por nuestros seres queridos y las consecuencias de nuestras acciones. Babil también aborda temas como la corrupción, la injusticia y la lucha por la supervivencia. Seguimos con Yasak Elma. Si bien no es puramente de mafia, esta serie tiene personajes que coquetean constantemente con el lado oscuro del poder y la riqueza, utilizando tácticas cuestionables para alcanzar sus objetivos. La trama gira en torno a dos hermanas, Zeynep y YLDZ,
que toman caminos muy diferentes en la vida, una buscando el amor verdadero y la otra, el poder y el dinero. Yasak Elma, que significa fruta prohibida, es una serie llena de glamour, intriga y ambición. La serie te sumerge en el mundo de la alta sociedad turca, donde el poder, el dinero y la belleza son las herramientas para alcanzar el éxito. Zeynep y YLDZ son dos hermanas con personalidades opuestas. Zeynep es una mujer honesta y trabajadora que busca el amor verdadero. YLDZ es una mujer ambiciosa y calculadora que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzar el poder y el dinero. La serie explora las dinámicas familiares, las relaciones amorosas y las luchas de poder dentro de la alta sociedad. La próxima es Arpma. Esta serie te enganchará desde el primer capítulo. 4 vidas se cruzan después de un terrible accidente automovilístico. Uno de ellos es un policía atormentado por la pérdida de su familia, otro es un exconvicto en busca de venganza, una joven que intenta escapar de su pasado y un hombre de negocios corrupto. Las vidas de estos 4 personajes se entrelazan en un juego peligroso de amor, venganza y redención. Arpma, que significa colisión, es una serie llena de acción, suspense y drama. El accidente automovilístico que une las vidas de los 4 personajes es un punto de inflexión que cambia sus destinos para siempre. Cada uno de ellos tiene un pasado turbulento y una motivación para seguir adelante. La serie explora temas como la pérdida, la venganza, la redención y el poder del destino. Continuando con la lista, tenemos Kuzey Guney. 2 hermanos con personalidades opuestas se enamoran de la misma mujer. Kuzey es impulsivo y rebelde mientras que Guney es ambicioso y calculador. Sus vidas se complican aún más cuando se ven involucrados en un accidente que cambia sus vidas para siempre. Kuzey Guney es una serie que explora las complejas dinámicas entre 2 hermanos. Kuzey y Guney son 2 polos opuestos. Kuzey es impulsivo, rebelde y vive el presente. Guney es ambicioso, calculador y siempre piensa en el futuro. La rivalidad entre los 2 hermanos se intensifica cuando ambos se enamoran de la misma mujer. La serie explora temas como el amor, la envidia, la culpa y la redención. Ahora hablemos de Siyabe Yazask. Esta serie cuenta la historia de un médico idealista que se ve obligada a casarse con un sicario despiadado. A pesar de sus diferencias, surge una atracción irresistible entre ellos. Es una serie llena de pasión, drama y redención. Siyabe Yazask, que significa amor en blanco y negro, es una serie que explora la dualidad del bien y del mal. Asle es una médico idealista que cree en el poder de la curación. Ferhat es un sicario despiadado que vive en un mundo de violencia y muerte. A pesar de sus diferencias, surge una atracción irresistible entre ellos. La serie explora cómo el amor puede transformar a las personas y cómo incluso en la oscuridad más profunda puede haber esperanza. La siguiente en la lista es Rakon, Ailein. Un hombre regresa a Estambul después de años de exilio para vengar la muerte de su padre y proteger a su familia. La serie está llena de acción, intriga y drama familiar. Rakon, Ailein, que significa Rakon, por la familia, es una serie que explora la importancia de la familia y la lealtad. Kenan regresa a Estambul después de años de exilio para vengar la muerte de su padre y proteger a su familia. La serie está llena de acción, intriga y drama familiar. Ahora pasemos a Mehmed Bir Zian Fatih. Esta serie histórica cuenta la historia de Mehmed II, el sultán otomano que conquistó Constantinopla. Aunque no es estrictamente una serie de mafia, muestra el poder, las intrigas y las luchas dentro de la corte otomana, que a menudo se asemejan a las dinámicas de una organización criminal. Mehmed Bir Zian Fatih, que significa Mehmed, conquistador del mundo, es una serie histórica que cuenta la historia de la conquista de Constantinopla por Mehmed II. La serie muestra el poder, las intrigas y las luchas dentro de la corte otomana. Seguimos con Yerde. Esta serie es un remake turco de la película The Departed. 2 hermanos separados al nacer crecen en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía y el otro en miembro de la mafia. Sus caminos se cruzan cuando ambos son infiltrados en las organizaciones del otro. Es una serie llena de tensión, suspense y giros inesperados. Yerde, que significa adentro, es un remake turco de la película The Departed. La serie cuenta la historia de 2 hermanos separados al nacer que crecen en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía y el otro en miembro de la mafia. La próxima en la lista es Azize.
Una joven médico busca venganza por la muerte de su familia. Su camino se cruza con el de un miembro de una poderosa familia criminal. A pesar de sus diferencias, se enamoran, pero su amor se ve amenazado por la venganza y el peligro. Ahora, vamos con Maral. Un ex soldado de fuerzas especiales se convierte en guardaespaldas para proteger a una joven fotógrafa que presencia un asesinato. Juntos se ven envueltos en una peligrosa conspiración. Continuamos con Oyun Bozan. Un hombre busca venganza contra la familia que destruyó su vida. Se infiltra en su mundo y comienza a desmantelar su imperio desde dentro. La siguiente es Yark. Una abogada y un fiscal se ven obligados a trabajar juntos para resolver un complicado caso de asesinato. A medida que investigan, descubren secretos oscuros y peligrosas conexiones. Ahora, hablemos de Gadar. Un hombre regresa del servicio militar y descubre que su vida ha cambiado drásticamente. Se ve obligado a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia y sobrevivir en un mundo peligroso. La penúltima en la lista es Baba. Un hombre de negocios se ve obligado a regresar a su ciudad natal para proteger a su familia después de que su padre es acusado de un crimen. Y para finalizar, tenemos Kefaret. Una mujer pierde a su hijo y se culpa a sí misma por su muerte. Años después, conoce a un hombre que le ayuda a superar su dolor y a encontrar la felicidad de nuevo. Sin embargo, su pasado regresa para atormentarla. Menuda lista. Espero que hayan tomado nota de todas estas recomendaciones. Estoy segura de que encontrarán alguna serie que les encante. Para resumir, hemos explorado 20 series turcas llenas de acción, pasión, intrigas y dramas familiares. Desde historias de mafiosos que luchan por el poder hasta romances prohibidos que desafían todas las reglas, estas series te mantendrán pegado a la pantalla desde el primer capítulo hasta el final. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención o si ya han visto alguna de ellas. Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.